querido Salvador, ¿cómo estás? Guille, buenos días, muy bien, gracias. Bien, bien. ¿Y ustedes? Pues bien, aquí empezando este siguiente diálogo, el diálogo número 11, en el que pues, vamos recorriendo ese itinerario espiritual que empezamos en el anterior diálogo y siguiendo los escritos de Luisa Picarreta, en donde vamos a ir descubriendo todo lo que Dios quiere hacer en el alma. Y bueno, pues todo eso, como siempre, Salvador, de mucho provecho para quienes lo escuchamos y continuamos lo que encontramos en este diálogo anterior. Le enseña a Luisa, te dice, quiero hacer de ti el objeto de mis complacencias. Es decir, quiere ver la invitación de su vida en Luisa. Y como tú nos decías, Salvador, aquí lo único que nos diferencia de Luisa es la visión de ella. Pero este itinerario es para todos. Todos somos llamados en este tiempo a vivir en la divina voluntad. Y para llegar a ese estado de vida es necesario conocer este camino por donde conduce Jesús a Luisa. Y Jesús le ayuda a Luisa dándole a conocer cómo vivía él mientras estuvo en la tierra. Jesús le dice a Luisa cómo él con su mamá y San José vivían en su casa de Nazaret y le pide a Luisa que ella también haga así, de referir todo a Dios y tratar a las criaturas viendo a Dios en cada criatura. Y en eso recordamos las palabras de María cuando dice, yo nunca amé a las criaturas en modo humano. Yo siempre amé a las criaturas viendo a Dios en ellas. Y ese Salvador, pues es el mejor amor. Bueno, Luisa va aprendiendo a hacer lo mismo, viendo a todas las criaturas como humanas. Y de ese modo, ella fue haciendo a un lado ese murmullo constante en su mente que le estorbaba a Dios para hacerse oír por ella en su interior y automáticamente se fueron desapareciendo los apegos a las criaturas y todo eso también me conduce a mí a ir por ese camino y no salirme de solo mirar a Dios. Entonces nos quedan claros estos puntitos. Uno, hacer desaparecer ese constante murmullo de imaginaciones de criaturas en nuestras mentes y aniquilar luego a mi yo, a mi ego, para mirar siempre a Dios y las criaturas. Otro punto, salir de las culpas, no estar recordando aquello que tuve la desgracia de cometer, pero que ya me arrepentí, ya lo confesé, ya confié en que Dios me perdonó, yo salirme de las culpas y dejar siempre que Jesús repita su vida en mí. Y aquí hay que preguntarnos, ¿qué nos falta para imitar su vida? Bueno, todo esto nos conduce al espíritu de rectitud y Jesús le explica cómo conseguirlo con una idea. Con un ojo me mirarás solo a mí y con el otro ojo mirarás a lo demás. El único fin será agradarme solo a mí. Todo verlo como proveniente de Él y eso nos conducirá seguramente al espíritu de rectitud. Todo eso pues lo encontramos en ese diálogo pasado, Salvador. Así es. ¿Qué sigue? Me tiemblo cada vez que dices que sigue. Sí, porque es muy, ¿cómo diríamos? Muy difícil el continuar así. Pero creo que es conveniente el hacer pequeñas aclaraciones, ¿no? Todo lo que estuviste ahorita mencionando es todo el inicio de este camino que hemos
he estado tratando de analizar en Luisa. Sí, O sea, poco a poco cómo se va desarrollando esta enseñanza de Jesús. Y si la resumimos, Guille, en realidad creo que aunque parecen muchas cosas, pero llevan una única finalidad, ¿no? Y esa finalidad, pues es la de desapegarnos de nosotros mismos, vaciar nuestro interior de tantas cosas con las que lo hemos llenado. Y lo hemos llenado con las cosas exteriores, con nuestros propios pensamientos y todo, porque no teníamos la posibilidad de llenarlo con Dios. No habíamos entrado en este conocimiento de nuestra finalidad y de que Dios quiere realmente vivir en nosotros, que Dios quiere obrar desde nosotros y compartir con nosotros todo lo que Él es. Esto pues es muy fácil decirlo, se dice muy rápido. Entenderlo pues es un poquito más complicado porque depende de la magnitud de nuestro, no magnitud, sino depende de qué tanto nos hayamos vaciado de nosotros para poder saber qué tanto puede entrar de Dios y conocerlo. Bueno, entonces todo esto que pasó, el desapego a las criaturas, el irse purificando de todo, ese espíritu de rectitud del que hablabas ahorita, o sea, el hacer todo viéndolo a Él, o sea, con nuestra mirada fija en Él, todo esto lleva siempre una finalidad. Como dijimos, esa finalidad es la imitación de su vida. Antes de continuar y como para animar un poquito animarnos nosotros, no nada más a las personas que nos escuchan, sino a nosotros mismos, quisiera leerte esto, Guille. Es un capítulo donde Jesús le dice a Luisa, dice, la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra. Este capítulo, si no mal recuerdo, ya lo habíamos comentado, pero ahorita vale la pena retomarlo. No quiere hacer de Luisa un prodigio de su poder, de su gracia, de su amor. No le interesa eso. A eso se refiere con cosas prodigiosas que podría obrar en ella. No quiere hacer una gran santa que obrara milagros y que hiciera prodigios. No. Dice, lo que quiero, mi mira, es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella. Una sola cosa con ella. Si tomamos dos pedazos de metal y los fundimos, definitivamente ya no vamos a poder diferenciar uno de otro. Los dos hicieron una sola cosa. Comparten la misma forma, el mismo acabado que le hayamos dado, el mismo pulido, en fin. O sea, están compartiendo naturaleza, aunque sabemos que ahí había dos. Aquí es exactamente igual. Quiere fundirnos con su voluntad de tal manera que lleguemos a hacer una sola cosa con ella. Y si lo llegamos a esto, a confundirnos de esa manera con la divina voluntad, seremos, como le dice Jesús a Luisa, un ejemplar perfecto de uniformidad de tu obrar con el mío, porque le dice de tu querer con el mío, o sea, de tu obrar, de tus actos. El Evangelio de hoy, Guille, es aquel pasaje donde Jesús está hablando y llegan y le dicen, oye, ahí está tu madre y tus hermanos.
Y entonces la respuesta creo que es muy adecuada para el momento. Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo aquel que oye mis palabras, las pone en práctica, que pone en práctica la voluntad de Dios, ese es mi madre y mis hermanos. Claro, porque nos estamos unificando. Entonces ya no habrá diferencia entre los actos de la Virgen y tus actos, Guille. Lógico, sin la maternidad real, o sea, sin la misión, pero eres exactamente igual a María. Entonces, tranquilamente Jesús puede decir, esta es mi madre, este es mi hermano. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la finalidad que Dios tiene con nosotros. Y se lo dice de una manera que también vale la pena leer. Este es el estado más sublime y es el prodigio más grande, el milagro de los milagros, lo que quiero hacer de ti. Bueno, para que nuestro Señor haga una cosa de estas, diga una cosa de estas, pues creo que vale la pena repensarlo. Es el milagro más grande que Él puede hacer. Bueno, si ya tenemos esto en mente, Guille, creo que todo lo demás que siga, pues en realidad no tiene problema, no tiene dificultad el que aceptemos todo el trabajo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Sí? Ya no importan los sacrificios que vayamos a hacer, ya no importa lo que tengamos que pasar, porque ya sabemos exactamente cuál es la finalidad que Él quiere. Y si nosotros lo queremos, si nosotros anhelamos esto, bueno, cualquier trabajo se vuelve realmente fácil de poderlo llevar a cabo. Después de todo lo anterior, Guille, hasta el espíritu de rectitud, que es lo que habíamos visto la última vez, nuestro Señor quiere hacer de Luisa algo diferente. No sé si ¿cómo decirlo? Es el espíritu de mortificación lo que quiere de nosotros. Siempre que oímos esto, siempre que oímos mortificación, inmediatamente nos viene a la mente la idea de algo que estamos haciendo para agradar a Dios y que tenemos que mortificar mi cuerpo, mortificar mi naturaleza o mortificar mi alma, mi espíritu. Pero jamás de los jamases lo llevo al punto de imitación de la vida de Jesús. ¿Sí? O sea, como que se me sale de la mente el que Jesús haya, para imitarlo, necesite mortificarme. No sé si queda más o menos entendible. La mortificación en el estado actual, en el momento actual, es para ser agradable a Jesús, para ser agradable a Dios. Pero difícilmente se me puede ocurrir para ser igual a Dios. Y se nos olvida que Jesús vino al mundo a sufrir. ¿Sí? Le dice Jesús a Luisa, quiero que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Dice, mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Bueno,
esto nos pone en un punto muy distinto, Guille. Ya no voy a mortificarme para ser agradable o para purificarme o para hacer penitencia por mis pecados, sino voy a mortificarme porque necesito ser igual que Jesús. Y si mis obras, mis actos no llevan esa marca, ese sello del sacrificio, Él no las puede reconocer como suyas, ¿sí? Porque no tienen el injerto con su cruz y no pueden, y si no tienen este injerto con su cruz, nuestras obras no tienen ningún valor para Él. Le dice a Luisa, mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Bueno, ¿y esto cómo se puede morir, Guille, si no es con el sufrimiento, si no es con la mortificación? No se lograría. Y si no tengo el sufrimiento, no tengo la mortificación, no tengo la cruz injertada en mí, no puedo parecerme a Jesús, porque Jesús vino a sufrir mi cruz, tu cruz, la cruz de toda la humanidad, y toda su vida en la tierra estuvo marcada, sellada con este espíritu de sacrificio. Dice entonces, el destruirme a mí mismo, el destruir nuestra propia voluntad, es la crucifixión completa. Es una crucifixión semejante a la de Jesús. Recordarás en las horas de la pasión y en algunos capítulos donde él habla de su pasión, que él aclara que la cruz que le fue dada por los hombres, pues en realidad no era nada comparada con la cruz de la divina voluntad, una cruz que se formó por la voluntad del hombre y la voluntad divina, que iban una cruzada con la otra. Y esa es la cruz que Jesús sufrió, esa es la cruz que nosotros debemos sufrir. Le dice bastantes cosas de lo que tiene que sufrir, que la va a dejar sola, o sea, sola en estos actos de renuncia, que él no estará junto con ella para ayudarla. Y eso también es lógico, porque si estuviera Jesús con ella, pues para ella ya no sería sacrificio. Igual que si estuviera junto con nosotros, ya no podríamos hablar de un sacrificio, sino sería un gozo incluso. Entonces lo que Él quiere es que lo hagamos nosotros solos y que lo hagamos poco a poco, o sea, con nuestras fuerzas, con nuestros medios, para ver nuestra fidelidad y nuestra decisión. Una de las cosas que son importantes y que nuestro Señor se lo recalca es que todo lo que hagamos con este espíritu de mortificación debe ir cubierto por la caridad. Y Jesús le dice, mira, la caridad es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas, y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Está pues atenta y haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad. La mortificación no basta por sí misma. Debe ser una mortificación investida por la caridad. Y bueno, ¿qué cosa es la caridad? La hemos entendido como el amor a Dios. La hemos entendido como esta entrega a, a nuestro Señor. Y de alguna manera está bien. Jesús se la define un poco mejor y le dice, mira,
Estar investida por la caridad quiere decir hacer todas tus obras en mí, conmigo y por mí. Entonces, de esta manera estaremos entrando en ese espíritu de perfecta caridad, hacer las cosas en Él. ¿Y esto qué querrá decir, Guille? Hacerlas en su voluntad. Conmigo, claro, porque Él junto con nosotros va a repetir sus obras, no yo imitando sus obras. Y la finalidad de estas obras deben ser Él, o sea, esa debe ser mi finalidad, hacerlas por Él. De ahí Jesús le empieza a dar muchos ejemplos de modos como poderse mortificar y en cosas sencillísimas, o sea, no necesariamente eh, penitencias o sufrimientos o mortificaciones muy elaboradas, sino cosas como decir, mira, tú estás muy cómoda, estás sentada, y si yo no tuve otro lecho, otro lugar donde descansar que la cruz. Y entonces le decía, no tanta satisfacción. Cosas tan curiosas como Dios ha creado todo el universo para nosotros y lo ha creado por amor. Y entonces Jesús le dice, mira, yo todo lo he creado por amor tuyo. Tú priva tu vista de este contento por amor mío. Como ves, son cosas tan sencillas, tan a la mano, que las podemos hacer continuamente. Un irnos entrenando poco a poco para ir quitando el gusto que sentimos por las cosas exteriores. Y no es que Jesús nos quiera quitar ese gusto por nada más porque sí, sino porque casi siempre nunca encontramos en las cosas creadas a Dios y nos dejamos llevar, nos dejamos atraer por las cosas en sí mismas. Y esto es tan cierto, tan palpable, como que nosotros catalogamos cosas bonitas, feas e indiferentes. Si lo hemos hecho, ¿no? Y decimos, esto es bonito, esto no está bonito, uy, eso está muy feo, refiriéndome a las cosas creadas. ¿Qué sientes cuando ves una cucaracha, Guille? Ay, mira, ahorita es de otro modo, ¿no? Sí, sí, Porque pero normalmente, nos ubicamos en quienes están empezando a conocer esto y los que ya vamos viendo de otra manera las cosas. Yo antes, claro, me daba repulsión, me daba un poquito de horror. así es, y cuando veías una araña Sí, pues también, o una ¿no? cosa, aunque hay personas a las que les gusta, pero la mayor parte de ellas tienen cierto, como tú dijiste ahorita, repulsión, Sí, ¿sí? aversión. Así es. Y no tomamos en cuenta de que son cosas creadas por Dios y que de alguna manera, según San Pablo, nos están revelando algo de Dios. O sea, una cualidad, nos están manifestando algo de Dios. Esto es lo que Jesús quiere que Luisa se quite. Cuando le dice, no quiero que te prives de las cosas externas, del gusto de verlas, no es por nada más porque sí, sino es, deja de ver las cosas exteriores por sí mismas, no veas las cosas exteriores, veme a mí en las cosas exteriores. Y entonces todo lo creado, todo, nos parecerá diferente, Guille, porque en todo encontraremos a Dios, en todo encontraremos la manifestación de su vida. ¿De acuerdo? Sí, ahora en todo lo veremos muy bello
Así es. A lo mejor si vemos una cucaracha y sentimos el olor, bueno, que veamos ahí el olor de las culpas, ¿no? No, yo pienso que hay otra cosa, ¿no? O sea, mira, yo no digo que agarres una cucaracha y que la acaricies y le des un besito y la dejes ir. No, no se trata de eso. Se trata de que veas ahí en esa cucaracha que de algún modo, quién sabe cómo, está manifestándose algo, una cualidad de Dios. Podríamos decir la cualidad de la, no sé, de la resistencia, de la adaptabilidad, de tantas cualidades que tiene la cucaracha. De la armonía, porque algún provecho en la naturaleza debe tener la cucaracha. Exacto, Está en armonía, algún así, equilibrio debe de participar aquí, ¿no? así es. Bueno, Y, perdón, yo me refería en cuanto al olor que de repente se siente natural, bueno, pues referirlo al olor, por decirlo así, de la culpa. ¿cómo decirlo? Ya no estás viendo la cualidad de Dios. Sí, O sea, sí, y según San Pablo, todo lo creado nos sirve para conocer a Dios. sí, Entonces el horror de la culpa, pero eso ya le estoy aplicando una parte humana y exacto, debe tener una parte divina. Es muy fácil entenderlo en otras cosas, en el mar, en la inmensidad, en el movimiento continuo de Dios, en las estrellas, ese infinito, esa multiplicidad de obras, en un perro, en la fidelidad, en el valor, en la entrega, en fin. Pero a veces hay cosas, Guille, que no nosotros, por la culpa, ya no podemos entrar a ver las cualidades divinas. Y eso es lo sí, que nos lleva a ese punto. ¿De acuerdo? y ese es a lo que yo me quería referir, como, bueno, Ay, brevísimo, brevísimo paréntesis. Alguien dice por ahí que con todo lo que vemos en la naturaleza nos identificamos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ahí nos estamos confrontando al sentir un horror, bueno, sentir un horror de algo que de alguna manera tenemos. Por eso me refería a la culpa, pero bueno, ahí dejémoslo, ujú. para no interrumpir más. Bueno, luego sigue, o sea, te digo, el chiste es entender que todo debe ser mortificación. Sí, Cuando pienso en esto, bueno, antes de entrar en ello, el siguiente paso que Jesús le va pidiendo a ella es que haga una meditación continua de su pasión. O sea, le pide que continuamente esté meditando la pasión de él y que conforme se vaya internando en ese mar de sufrimiento, cuando haya comprendido lo que él sufrió, entonces ella ya no pondrá muchos reparos a todos los sufrimientos que deba afrontar. Y bueno, esto trasládalo a nosotros. O sea, porque no se trata de ver lo que hizo en Luisa, se trata de ver lo que quiere hacer en ti, lo que sí, quiere hacer en cada uno de nosotros, ¿no? sí, Entonces no hay que verlo en tercera persona, hay que verlo en primera persona. Muy necesario tener siempre en la mente la pasión de Jesús. Pero esta pasión, que es increíblemente diferente de lo que hemos conocido. Una pasión, Guille, que significa que todo un Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, tiene que tomar como vida, Guille, como vida nuestra vida. El problema es que nuestra vida es el no Dios. Entonces Dios mismo tiene que tomar sobre sí al no Dios.
para poderlo redimir, para poder rehacer todas sus obras, para poder hacer lo que el hombre no quiso hacer. Por lo tanto, los sufrimientos, la pasión de Jesús, las muertes de Jesús son innumerables, imposibles de poder tener en mente y prácticamente continuas desde el momento mismo de su encarnación hasta el momento de su muerte. O sea, no hubo un solo instante en que no hubiera sufrimiento. Y no hubo un solo instante porque nunca se pudo separar de su propia vida. Y su propia vida éramos nosotros. ¿De acuerdo? Esa, esa parte es lo que Jesús le pide a Luisa. Necesitas internarte en este mar de mi pasión para que vayas entendiendo lo que sufrí yo y quién eres tú, pero también que entiendas que lo que sufrí yo es por ti y que todo lo que hice yo es para quitarte a ti tu vida, esta vida que es muerte, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, para darte vida. Entonces, todas tus obras, para que yo las pueda reconocer como mías, ahora es al contrario. Ahora tú tienes que tomar mi vida como vida para quitar la tuya. Y de ese espíritu de mortificación se trata, de esta meditación de la pasión de Jesús que debemos hacer continuamente. Y bueno, una de las formas de empezar a sumergirme en esta pasión es con el ejercicio de las horas de la pasión de nuestro Señor que le dicta a Luisa, porque a través de ellas Él va narrándole, Él va manifestando su interior y lo que pasaba en su interior. Ya no nos debe interesar tanto lo que se veía en el exterior, sino lo que pasaba en su interior. ¿De acuerdo? Y de ahí la importancia de este ejercicio, de este practicar las horas de la pasión. Luisa, como, como este libro, el primer libro, lo escribe como una cosa ya pasada, como un recuerdo, ella dice que está segura que todo el bien que ella tiene hasta ese momento se lo debe a la meditación de la pasión de Jesús. Y que gracias a esa meditación, ahora le vino un deseo enorme de sufrir. Bueno, si lo transportamos a nosotros, nosotros deberíamos de sentir este deseo enorme de sufrir también. ¿Y por qué de sufrir? O sea, nada más así como masoquismo, como una cosa de entrega, de querer compartir el sufrimiento de Jesús. Definitivamente no, Guille. Nuestro deseo de sufrir, bueno, debe tener esa parte de unión, de compartir y todo con Jesús, sí, pero sobre todo, debe estar motivado por ese deseo enorme de dejar de ser yo para ser Él. Ese deseo enorme de darle a Él lo que buscó desde toda la eternidad y darle la finalidad por la cual nos creó. Pero no lo voy a poder lograr si no es a través de este renunciar a mí mismo. Y ese es el sufrimiento que debo anhelar. No el sufrimiento de darme un martirio, ponerme una corona de espinas, darme un latigazo. No, no, eso es símbolo, es signo, una forma nada más de representar lo que realmente deberíamos de tener.
Jesús nos representa el dolor que siente al verse arrancadas las almas de él por medio de un latigazo que le arranca la carne. Lógico, el símbolo es menos que la realidad. Por lo tanto, nuestro deseo de sufrir debe ser en ese punto. Claro, para Luisa, no, todo tuvo que haber empezado a través de la parte natural, de la parte física, y nuestro Señor le empieza a participar los sufrimientos de su pasión. Bueno, si Él quiere que alguien eh, tenga esta participación, bueno, eso ya es cuestión totalmente libre de Él de decidir con quién. Pero no quiere decir que todos debamos pasarlo. Pero lo que sí todos debemos pasar es este eh, deseo de llegar a ser Él. ¿De acuerdo? Y por eso es que nos deja solos y dejó sola a Luisa para que lo hagamos, pero por propia voluntad, libremente. Le da algunos consejos sobre cómo triunfar en las pruebas, porque Luisa, después de que un tiempo estuvo en este estado, se queja con él cuando llega y le dice que ella no es buena para hacer nada, que ha sido muy infiel, que ha fallado mucho. Entonces Jesús le empieza a decir que cuáles son los puntos claves para triunfar las pruebas. Y lo primero que le dice es, has hecho mal al estarte tan turbada. ¿No sabes tú que yo soy espíritu de paz? Y la primera cosa que te recomiendo es no disturbar la paz del corazón. Eso es importante. Hay muchas almas, muchas personas que cuando se encuentran en estos estados de lucha interior, se desesperan, se genera una verdadera batalla que los saca de su estado normal y el hecho de no estar en paz ya no me permite estar en unión con él. Bueno, entonces no debemos de entrar en esos estados. Cuando sintamos ese movimiento de desesperación, le, hay que hacer lo que Jesús le dice a Luisa. Dice que se necesita humillarse, se necesita ponerse en su nada, resignada, y que somos, considerar que somos merecedores de esas penas. ¿Sí? Debemos confesar a nosotros mismos que todo lo que estamos pasando lo merecemos y que nos debemos poner en manos de Dios en el sentido de decir, bueno, soy como Jesús, soy como el cordero que lame la mano del verdugo y que aceptamos totalmente las disposiciones de Dios sobre de nosotros y agradecer incluso lo que estamos pasando. ¿De acuerdo? Porque siempre estamos queriendo lo que Dios no nos quiere dar. Bueno, esto nos va a servir. O sea, ¿por qué? Porque el demonio, cuando vea la resignación del alma, cuando vea que esa persona está toda sumergida en su nada, ya no tendrá fuerza de acercarse, ya no tendrá fuerza de tentar. Y entonces, donde aparentemente iba a haber una derrota, en ese momento habrá grandes triunfos. En otra ocasión le dice que respecto a la comunión, porque Luisa se quejaba de que en la comunión ya no podía
hacer las meditaciones que hacía antes, ¿no? Entonces Jesús le da más o menos el mismo consejo, hay que resignarse, hay que entrar en tu nada, pero sobre todo le dice, cuando te veas en este estado, cuando te encuentres privada de mí, afligida, vacía de todo, llena de tristezas, de afanes, de penas, ven junto a mí, límpiame esa sangre, ofréceme esas penas como alivio de mi amarguísima agonía en el huerto. Entonces ahí está una de las puntos, porque si yo me aferro a querer hacer una meditación, me estoy distrayendo de Dios. Estoy quitando mi vista sobre Él y la estoy poniendo sobre mí y cómo hacer para entrar en Él. Bueno, eso lo debo desechar. Y simplemente si sucede esto, pues recordar que la pasión de Jesús, en esa pasión donde Él sufrió lo que yo estoy sufriendo, es donde lo puedo ir a consolar por lo que yo estoy sintiendo. Lo que yo quisiera tener y no tengo, se lo puedo dar a Él que tampoco lo tiene. No sé si también esto se entienda, Guille. Pero bueno, tratemos de seguir. En fin, Sí, pero todo va muy claro. por eso Muy claro. sigue con ciertas enseñanzas, pero llega un momento en que le dice algo que parece incongruente y muy perturbador para el alma y sobre todo para todos nosotros que queremos entrar en este ambiente y que debemos seguir el mismo camino, porque esa es otra de las cosas. Estamos en el mismo camino. Así es. Entonces le dice esto, le dice que quiere, dice, quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pudiera impedir mi amor en ti. Quiero probar tu fidelidad. Pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad si no es poniéndote en medio de la batalla? Muy curiosas palabras, ¿no, Guille? Sí, La ha ido desapegando del mundo exterior, le ha ido enseñando a vaciarse de sí misma, de sus propios gustos, de sus propias satisfacciones. La ha puesto a verlo a él en todo lo que hace, la ha puesto a verlo a él en todo lo que ella recibe de consuelo, de alegría, de tristeza, de sufrimiento. Es nada más Jesús, 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 Jesús. Jesús el que se lo da, Jesús el que se lo manda, ¿sí? Y ahora le dice que como ya llegó a eso, y es como ya llegamos a amar a Jesús, a anhelar a Jesús, bueno, ahora Él quiere habitarnos totalmente, pero para eso necesita purificarnos del todo, para que su amor, que es Él mismo, no encuentre el más mínimo impedimento. Y esto solamente se logra en la batalla. Dice, y le dice a Luisa, debes saber que quiero ponerte en medio de los demonios. Les daré libertad de atormentarte y de tentarte, a fin de que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. ¿Recuerdas el libro de Job, Guille? sí. Bueno, es muy semejante, ¿no? El demonio pidiendo, o sea, yendo a atacar a Job, pero por medio de Dios, o sea, Dios es el que lo manda, Dios es el que le da el permiso, ¿sí? O sea, y le pone límites. Esos límites lo podríamos
traspolar a la actualidad a esas palabras de Jesús. Nunca pongo a un alma en la batalla para que pierda. Así es. Nunca pondrá a la criatura en una batalla más allá de sus fuerzas. O sea, nunca permitirá que el demonio nos tiente más allá. Así que por muy fuerte, por muy grande que parezca el problema que tenemos, y tenemos la seguridad de que tenemos la fuerza suficiente para vencerlo. Así que este es el punto, a veces un poquito difícil de entender. ¿Cómo es que Dios me quiere poner a pelear con el demonio? Y también es muy lógico, Guille, porque tenemos en nuestro interior vicios, cosas de nuestra alma que quizá ni nosotros mismos conozcamos, pero el demonio sí las conoce. Y el demonio, una vez que ya tiene el permiso de venir y atacarme y hacerme como se le antoje, pero nunca más allá de mi fuerza, va a venir a remover todo lo que tengo en mi interior. Y eso que tengo en mi interior es parte mía. Entonces, pero que él me lo va a descubrir, me la va a sacar para quererme tirar. Y es la manera en que voy a poderme ir fortificando, porque de acuerdo a lo que vaya yo sintiendo son las virtudes que debo ir ejercitando. Y de acuerdo a eso voy a ir logrando cada vez más el ir más arriba, más arriba, más arriba, e ir teniendo más fuerza por tener más logros de virtud. ¿De acuerdo? Y llegará el momento en que ya no haya nada en mi interior y entonces ya no tenga ningún impedimento para su amor en mí. Y una de las cosas que le dicen, dice, el demonio no te va a dar paz ni de día ni de noche. Y tú conoces a muchas personas que se quejan de ataques continuos, si no es que tú misma lo has sentido. Sí, Yo creo que todos lo hemos sentido, todos hemos estado en esta batalla, ¿no? Y seguiremos estando, porque yo creo que mientras no lleguemos a esa perfección de vida en la divina voluntad, el demonio seguirá atacando. y Para, qué bueno que así sea, ¿no? claro, Porque de otra manera, pues nos acomodaremos y la comodidad nos va haciendo dormir, si te duermes, pues te quedas fuera, exacto. Te- te- como dicen, camarón que se duerme, te lo se lo llevan. lleva la corriente. Bueno, entonces siempre vamos a tener esto, pero Jesús se lo repite, pero tú, o sea, tú Guillermina, tú Pedrito, tú Raúl, tú, como te llames, ten siempre en la mira, en el pensamiento, lo que quiero hacer de ti, esto es, hacerte semejante a mí, y que no podrás llegar a eso, eso es, son palabras de Jesús, Guille, y hay que entenderlas como decreto, como definitivas, como que si Él lo dice es que así es. No podremos llegar a esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones. Así que la tribulación, el sufrimiento, este espíritu de mortificación, todo lo que ha pasado, todo lo que hemos ido viendo, es necesario, es el camino necesario, el único camino para llegar a ser otro Jesús, para ser, perdón, Pues te iba a comentar que aquí es donde se ve claro, viendo ese objetivo, se ve que nos va poniendo Jesús, por supuesto, se ve claro el que Mesa deseara el sufrimiento.
sufrimiento y así como nos lo plantea, bueno, pues eso ya nos queda de tarea, ¿no? Para ver el sufrimiento que tanto lo deseamos, sabiendo el final que nos va a llevar a conducir. Exacto. Entonces, sí, pero yo creo que esto debe quedar muy claro, Guille, porque se puede entender como el sufrimiento físico y entonces va a ser muy desconcertante y Pero muchas, sí, no te iba a decir, pero lo vamos entendiendo conforme lo vas explicando, que es ese sufrimiento querido por Dios, o sea, la mortificación de tu yo, de tu ego, como lo has venido planteando desde el principio en este itinerario espiritual, ¿no? exacto. O sea, es ese sufrimiento que yo quiero para de quitarme mi vida para llegar a tener la vida divina. Que Guille, he dicho en otras palabras, es el sufrimiento que quieran o no quieran van a tener. Algunos en vida queriendo y otros en muerte, en el purgatorio, no queriéndolo. Claro, y entonces, conclusión, hay que quererlo en vida. Así es, pero hay que convencernos de esto. ¿De qué se trata? Así es. Mira, yo te diría, y suena mal, yo entiendo que suena mal y a la gente cuando uno dice esto se le queda viendo como diciendo, híjole, ¿qué tipo? ¿Qué has Dice, hecho? dice, ¿qué fulanito? Porque yo en muchas ocasiones he dicho que yo para mis hijos lo que más deseo es que sufran. Sí, Y cierto. entonces así como que dicen, ¿qué? Sí, es que el sufrimiento perfecciona, el sufrimiento purifica, el sufrimiento te hace conocer quién eres. Sí, pero hay que conocer, como tú dices, ya nos lo has explicado mucho, el distinguir el sufrimiento querido por Dios. Exacto, así es. Entonces le continúa Jesús y le dice, debes saber lo que decíamos hace un momento, que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Así que estamos seguros de que nunca, nunca nos podrá ganar. Si queremos. Lo malo es que no queremos vencer, o más bien dicho, queremos que nos venza. Entonces ahí está la clave, ¿no? Dice, jamás pongo a las almas en la batalla para que perezcan. Primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y después las introduzco. Muy curioso, Guille. Antes de la batalla te da sus gracias. Y nosotros somos los que cuando nos vemos en la batalla, luego corremos hacia la iglesia o invocamos a Dios para pedirle ayuda. ¿Ya nos la dio? Sí, pues es que es lógico, quien va a la batalla pues ya va con el equipo necesario, Así ¿no? es, así es. Imagínate a un pobre soldado que llega al frente de batalla y dice, ah, ahorita vengo, voy por mi rifle. Sí, ¿No? o agarrarle un cursito o algo, ¿no? Ándale. Entonces, primero mido sus fuerzas, le doy mi gracia y después la introduzco. Y si alguna alma se precipita, es porque no se mantiene unida a mí con la oración. En este punto, en este inicio, Guille, aquí sí la oración es necesaria. ¿De acuerdo? Sí, En este punto. O sea, entonces, no sintiendo, bueno, no se mantiene unida a mí con la oración. No sintiendo más la sensibilidad de mi amor, van mendigando amor de las criaturas. Y eso es muy frecuente. sí, buscas el consuelo en la criatura, Exacto. el alivio a lo que traes. Porque estamos queriendo siempre ser sensibles, tener la sensibilidad a flor de piel. Y si no siento a Dios a flor de piel,
Entonces me uno a la criatura para que la criatura me diga, ay, yo te quiero mucho, mira, calmado, calmado. ¿De acuerdo? El consuelo humano. sí, Bueno, por eso le dice, en esta batalla y que nos va a dejar solos, no sintiendo más la sensibilidad de su amor, vamos mendigando amor de las criaturas, mientras que solo yo puedo saciar el corazón humano. Estas almas, o sea, definitivo, no sirven y se van a precipitar sin lugar a duda, pero se van a precipitar por esa búsqueda de consuelo y de confort humano, no confiadas plenamente a Dios, desconfiando de Dios, no abandonadas en Dios. Y luego le dice, la última cosa que te recomiendo es el valor. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. La cosa que más hace temer a un ejército enemigo es ver el coraje, la fortaleza, el modo con el cual desafían los más peligrosos combates, sin temer nada. Así son los demonios. Nada temen más que a un alma valerosa, toda apoyada en mí, que con ánimo fuerte va en medio a ellos, no para ser herida, sino con la resolución de herirlos y exterminarlos. Los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden, porque atados por mi voluntad, están obligados a estarse para su mayor tormento. Esto nos cambió el panorama de arriba para abajo, Guille. Esto vino a dar al traste con todo lo que se dice popularmente. ¿De acuerdo? No sé si lo captas. El demonio va a ser el martirizado, pero martirizado por el alma. así es, Lo único que el alma necesita es no tener miedo. así es, Y todos nos dicen demonio y uy, y salimos corriendo. ¿Sí? Y tenemos la de estar generando, creciendo, engrandeciendo todos nuestros tabús y nuestros temores absurdos contra el demonio. Un ser feísimo, potentísimo, que viene y me va a hacer y me va a destruir. Y nos alimentamos nuestro morbo con toda la bola de sarta de películas bobas ay, sí, que espantosa, tenemos de exorcismos y del sí, demonio y de posesiones y de no sé cuántas tarugadas. Lógico, tenemos un pavor, creo que no hay palabra para expresar lo que sentimos por el demonio. Estoy hablando de los buenos, ya ves que siempre lo repito, nunca hablo de los malos. sí, 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 Los buenos le temen al demonio. Bueno, pues esa es la mayor arma que le damos al demonio para ganarnos. sí, Es, porque lo estamos colocando como alguien totalmente superior e imposible de dominar o de vencer. exacto, lo estamos poniendo como superior a nosotros. Y cosa más absurda, tú deberías de ser quien atormente al demonio. Pero para eso se necesita el valor, la intrepidez y el deseo de sufrir. Así es, todo lo que acabas de decir en este diálogo, pues se resume tantito en esto. Exacto, porque es la única manera en que el demonio queda derrotado y queda sufriendo él. Jesús derrotó al demonio no venciendo en el sentido
humano, sino perdiendo. Aparentemente Jesús perdió, pero eso fue lo que le dio el triunfo. Nosotros, para triunfar, debemos aparentar que perdemos. Sí, y el que aparentó que perdió, estamos entendiendo que terminó colgado en la cruz, ¿verdad? Joven él. ¿Colgado en la cruz qué? Digo, siendo joven Jesús. Guille, ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí hiciste que me ría. Estoy hablando de la apariencia ante el mundo. Sí, exacto. No, digo que hiciste que me ría por lo de joven. O sea, no por lo de la cruz. Ahí exactamente, tienes toda la razón. Ante el mundo es un crucificado. Sí, a un muchacho joven que apenas iba a empezar su obra. Es un, es un vencido. Sí, Y ese es el verdadero ganador. así es. Entonces, Guille, la próxima vez que veas un demonio, duro contra él. Sí, 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 sí. ¿Sí? O sea, esa es la manera en que podemos llegar a vencerlo, ¿no? Sí, todo este conocimiento te ayuda mucho a, pues, a quitarte esos miedos infundados. Ujú. El El conocimiento. conocimiento. Ahora, esta batalla con el demonio de Luisa Guille duró 3 años y medio, un poquito más de 3 años y medio, ¿sí? Pero ya un poquito más, pues en realidad ya no era importante porque ya Luisa hacía con el demonio lo que quería. Y el demonio a veces la molestaba, pero ya muy, muy leve, ¿no? Y ella, sabiendo lo que tenía que hacer, pues ya no había problema. Y si observamos, ya nunca más lo menciona o esporádicamente, tal vez. Sí, esporádicamente, y lo menciona para demostrar que lo derrota. ¿Te Sí, acuerdas aquel capítulo donde está viendo castigos y todo? Y el Señor le dice, órale, ve, no, el sacerdote. El sí, sacerdote le dice, aléjalo, destrúyelo. Y sí, Luisa va y destruye al demonio. así es lo ¿Sí? descuartiza. Así Así es. es, lo descuartiza. Y luego aquel otro en que el, Huye. Los demás, tal vez eso que hace Luisa, huyen despavoridos. exacto, otro en que el demonio le dice a Luisa que eh, quiere golpearla y Luisa le dice, pégame. Échale. Y entonces el demonio dice, "Mm, pero es que no tengo con qué pegarte. No importa, ve y busca y aquí te espero. Y Así entonces el demonio se va dizque, a buscar algo para golpearla y dice Luisa, y veía que iba con otro demonio e iban diciendo, ¿qué caso tiene golpear a alguien que quiere ser golpeada y que nos derrota? Mejor es. vámonos, ¿no? Bueno, este es exactamente el punto a donde debemos llegar. Y a Jesús le da ciertas normas para vencer al demonio. Y le dice, primero, desprécialos. No les prestes ninguna atención, ¿sí? Y que los tuviera, le dice, tenlos como si fueran hormigas. Curioso. Y pues también es totalmente lógico. El demonio es el padre de la soberbia. El que una criatura que él piensa inferior a él lo desprecie debe ser un sufrimiento terrible, ¿no? Si aquí a los humanos nos desprecian y sentimos que híjole, se nos cae el mundo porque siempre va la cosa, me lo está haciendo a mí. Sí, Ahora imagínate al demonio, ¿no? sí, Y luego, otra de las cosas que tenemos, Guille, es que siempre estamos con la idea de que en estos periodos de pelea, de lucha, puede haber culpa.
¿sí? Y ese pensamiento, esa sensación nos puede llevar a salirnos, a apartar nuestra mirada de Jesús. Y entonces le dice Jesús a Luisa que para que el alma quede libre de todas estas dudas, es declarar delante al cielo y a la tierra y ante los mismos demonios, no querer ofender a Dios, aún a costa de la propia vida. No querer consentir a cualquier tentación del demonio. Y esto en cuanto el alma advierte que viene la tentación. Si puede en el momento de la batalla y apenas se empieza a sentir libre y también durante el curso del día, aunque ya no sea en la batalla. Estar siempre con la idea de no querer ofender a Dios. Y esto lo declaro ante el mundo, ante Dios y ante el demonio. ¿Sí? Sí, me basta la intención no retractada de nunca querer ofender a Dios. Así es. Dice, haciendo así, el alma no perderá tiempo en pensar si consintió o no. ¿De acuerdo? Porque el solo recordar la promesa le restituirá la calma. Y si el demonio busca inquietarla, podrá responderle que si hubiera tenido intención de ofender a Dios, no habría declarado lo contrario. Y así quedará libre de todo temor. Dice, otro modo que le enseña para alejar las tentaciones es, bueno, es que Luisa a veces tenía tentaciones de suicidio. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, cómo no. Y entonces Jesús le dice que ella debía decirles, no tenéis ningún permiso de Dios. Es más, para vuestro despecho, quiero vivir para poder amar más a mi Dios. Si me golpeaban, yo me debía humillar, arrodillarme y agradecer a mi Dios, porque esto sucedía como penitencia de mis pecados. Y no solo eso, sino ofrecer todo como actos de reparación por todas las ofensas hechas a Dios en el mundo. Guille, acabamos de oír, el mejor remedio contra la depresión. ¿Te fijaste? Sí, Sí, bueno. Pues Guille, yo creo que aquí lo dejamos porque sí, se nos terminó el tiempo y sí. pues Este punto en el que nos estamos quedando, pues va a ser bueno continuarlo, ¿no? Es que estamos absortos escuchando, escuchando todo eso porque es importantísimo para cada uno de nosotros, eh, tomarlo para nosotros y así es, llevarlo a cabo, porque ahí va nuestra vida así es. Pues y ahí va Guille, la vida de Jesús repetida en nosotros y bueno, pues hay que dejarlo como puntitos suspensivos para el que sigue. correcto. Guille, nos vemos la próxima semana.